Muy buenas a todos y sean bienvenidos a un video más en el canal. El día de hoy video corto explicando básicamente cómo utilizar GIF en Unity. Mucha gente dice que no, pero sí hay una manera de utilizarlo bastante sencilla y lo voy a explicar en este video lo más rápido y más sencillo posible. Primeramente el orden, tenemos que crear una carpeta que podemos llamar GIF, donde pues vamos a colocar todos los GIF que vayamos a utilizar en nuestro proyecto. Luego de eso tenemos que dirigirnos a la página que les voy a dejar en la descripción del video y nos vamos a la sección que dice Split. Aquí básicamente vamos a dividir un pedazo de video o un GIF, si ya tenemos un GIF como tal, en cuadros. Ojito con esto, el archivo debe ser máximo de 200 megabytes. Si pasa de esto no podremos básicamente utilizar el video o el GIF en Unity. Entonces tenemos que básicamente adaptarnos a este tamaño, ¿no? Luego de eso seleccionamos el archivo, lo colocamos. Yo acabo de básicamente colocar un GIF sencillo que conseguí en internet y presionamos en Split to Frame, en dividir en cuadros. Esta página lo que hace básicamente es dividir el video o el GIF que subimos en cuadros. En este caso pues este nada más tiene dos cuadros. Luego de que esté listo, presionamos en descargar todos los cuadros como un zip. Ya cuando los tengamos descargados, abrimos el archivo zip, presionamos ok, los dos, y los podemos extraer directamente en Unity en la carpeta. Ok, si van a utilizar muchos GIFs, ustedes lo que pueden hacer es pues colocarlos cada uno en una carpeta adicional. Vamos a ver, GIF prueba, y los podemos ubicar los dos en la carpeta sin ningún problema, y así tenemos todo un poquito más ordenado, ¿no? Luego de esto, yo recomiendo, dependiendo del GIF que estén usando, este no porque no tiene alfa, pero hay unos que sí, que presionemos esto acá, ok, y que bueno, que se va a usar como spray 2D y UI, y le damos a aplicar, boom, ok. Ahora bien, ¿cómo los usamos en Unity? Pues simplemente seleccionamos los dos, los arrastramos a la escena, le damos guardar, y básicamente Unity va a crear una animación con todos los cuadros de nuestro GIF o de nuestro video, ¿no? En este caso solo son dos. Vamos a ajustar la cámara para que se vea bien. Bueno, creo que ahí se ve bien. Vamos simplemente a acercarlo un poquito, colocarlo un poquito a la derecha, vamos a subir, presionamos play y ya cuando estemos en la escena del juego vamos a ver cómo el GIF funciona. Entonces, bueno, esta es la manera de cómo pueden usar GIF en Unity. Sirve para videos, les recuerdo, simplemente tienen que subir el GIF o el video a las páginas que les voy a subir en la descripción, lo separan por cuadros y listo, ya estaría. Pueden usar GIF en Unity de manera totalmente sencilla. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Si les gustó este tipo de contenido, pueden dejar su like, suscribirse, y cualquier duda pueden dejarla en la sección de los comentarios. Chao, chao.